Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. En la década de 1940 se produce la división del movimiento sindical del país. Hemos dicho que hasta la constitución de la Unión General de Trabajadores en 1928 y bajo la conducción del Partido Comunista hasta 1938, el movimiento sindical del país se había mantenido unificado y único, y que se dividió en el año 38 en dos organizaciones, una campesina y otra sindical, para impulsar de mejor forma las acciones del Partido Comunista en su proyección en los sectores laborales del país. Pero en 1942 el Partido Comunista, por necesidades organizativas también, las volvió a unificar en lo que se llamó el Comité Nacional Sindical de Enlace, y en el año 43 constituyó la Confederación de Trabajadores de Costa Rica. Esos años fueron intensos. El Partido Comunista, que había electo diputados a partir de 1934, provocó movilizaciones obreras y campesinas alrededor de las luchas parlamentarias que este partido daba. Presentaban proyectos de ley con algún beneficio directo a los campesinos y movilizaban campesinos. Ese periodo de 1938 a 1942 fue de una intensa movilización campesina. Y no solo de intensa movilización campesina alrededor de proyectos de ley, sino de intensos procesos de colonización agraria. Todavía había tierras en posibilidad de colonizar al norte del Valle Central, y el Partido Comunista impulsó procesos de colonización agrícola importantes en esa zona del norte del Valle Central. Esas luchas campesinas pues seguramente alarmaban a los sectores nacionales, y eso preocupaba a la iglesia también. Por eso es que la iglesia costarricense, después de 1938, con el nuevo arzobispo de Costa Rica, Monseñor Víctor Manuel Sanabria, un hombre extraordinariamente inteligente, preocupado por ganarle espacio a la iglesia, ese espacio que había perdido en 1882 y 1884 en la institucionalidad pública por las leyes liberales. El obispo trataba de recuperar eso y estaba verdaderamente interesado en eso. Por eso es que la iglesia, en el gobierno de León Cortés, de 1936 a 1940, pacta con el Partido Republicano la candidatura de Calderón Guardia, es decir, el apoyo a Calderón Guardia. Rafael Ángel Calderón Guardia, era un médico joven, graduado de la Universidad de Lovaina, igual que su padre, el doctor Rafael Ángel Calderón Muñoz, una universidad europea de una gran tradición social cristiana. Y el doctor Calderón Guardia, en la década del 20, le tocó estudiar cuando también, frente a la Revolución Rusa y el desarrollo de la Unión Soviética después de 1922, la iglesia, y especialmente el catolicismo europeo, y en Lovaina se desarrolla el llamado Código Social de Malinas, que era un código de cuestiones sociales que impulsan los cristianos, y ahí se fortalece la doctrina social cristiana. El doctor Calderón Guardia se nutrió vivamente de estos postulados y se sensibilizó frente a estas cuestiones sociales. Indudablemente que así fue. Cuando regresó a Costa Rica en 1930, el doctor Calderón Guardia pasó a formar parte de la vida política activa de manera inmediata, de manera que llegó a ser regidor de la Municipalidad de San José y presidente municipal durante esos años, hasta que en 1934 fue electo diputado del Congreso de la República, año en que también fueron electos los dos primeros diputados comunistas, Manuel Mora Valverde y Efraín Jiménez Guerrero. Efraín Jiménez, un zapatero,
Un zapatero muy importante porque en el gobierno de Calderón Guardia, después en 1942, cuando el doctor Calderón Guardia desarrolla el Instituto del Calzado de Costa Rica, se lleva a Efraín Jiménez Guerrero como director de esa institución, y Jiménez Guerrero abandona, digámoslo así, el Partido Comunista para ir a trabajar con el gobierno. De manera que esa relación de amistad diputadil que surge en los años 30, pues conduce también a las posibilidades posteriores para poder entender quizás de mejor forma la alianza Caldero-comunista que se va a dar en el año 42-43 con motivo de la crisis internacional y de la guerra mundial, que ya de la Segunda Guerra Mundial, que está afectando al país. Durante el gobierno de León Cortés, del 36 al 40, el periodo del país fue muy conservador políticamente. Hubo mucha reacción contra el movimiento sindical por parte del gobierno de León Cortés, que perseguía a los sindicatos, disolvía a los sindicatos, perseguía a los trabajadores sindicalizados, los echaban del gobierno. En esa época no había servicio civil, no había estabilidad laboral para los trabajadores del Estado y era fácil echarlos por razones de carácter político o sindical. Incluso León Cortés anula la elección de un diputado comunista, que fue la elección del gran poeta Carlos Luis Sáenz en 1938. Cuando se produce la elección del año 39 y la Iglesia apoya al gobierno de León Cortés en la candidatura de Rafael Ángel Calderón Guardia, lo hacen bajo un acuerdo político que es la derogatoria de las leyes liberales, es decir, la reinserción otra vez de la educación religiosa en los colegios, lo que se logra en 1942 bajo el gobierno Calderón Guardia, y otras cuestiones relacionadas con privilegios de la Iglesia que le habían sido limitados en 1884. Frente a esa postulación de Calderón Guardia en el año 39 como candidato del Partido Republicano, apoyado por León Cortés y apoyado por la Iglesia Católica Conservadora, un sector de liberales, entre ellos Ricardo Jiménez, que era republicano, se separa del Partido Republicano junto con masones liberales independientes, y con el Partido Comunista y el Partido Confraternidad Guanacasteca tratan de enfrentar la candidatura de Rafael Ángel Calderón Guardia con un partido que se llamó Alianza Democrática Nacional, que finalmente no participó en el proceso electoral. Y al proceso electoral del año 39 solo asistieron el doctor Calderón Guardia con su partido republicano, el partido Bloque de Obreros y Campesinos, que era la forma como el Partido Comunista participaba en las elecciones, y el partido Confraternidad Guanacasteca, que fueron los únicos tres partidos de la elección del 39. De ellos, el Partido Republicano sacó el 88% de la votación en favor de Rafael Ángel Calderón, el Partido Comunista un 11%, y así entró el gobierno de Calderón Guardia al gobierno. Pero el año 39 fue el año que estalla la Segunda Guerra Mundial, y la crisis que va a empezar a provocar el desarrollo de la Guerra Mundial, del cierre del mercado de productos como el café para las exportaciones de café a Europa de Costa Rica, empiezan a hacerse sensibles en Costa Rica en el año 1941. Por eso es que el Partido Comunista impulsa una serie de proyectos legislativos importantes para proteger a los campesinos y a los trabajadores agrarios, que era la mayoría de la población, y elabora lo que se llama el Plan Nacional de Emergencia para salir de la crisis de guerra en 1941, que eran los procesos de agitación importantes junto con los procesos de colonización que el Partido Comunista impulsaba. A esa situación de incremento de lucha social que había en el país, la Iglesia impulsó la formación de dos líderes religiosos para desarrollar el movimiento cooperativo y el movimiento sindical desde el punto de vista de la Iglesia. Para eso impulsó a Benjamín Núñez, sacerdote, en el campo sindical, y a su hermano Santiago en el campo cooperativo. Las cooperativas en Costa Rica habían empezado a surgir en 1901. Las primeras organizaciones cooperativas que aparecen en el país son en 1901. Ya en 1920 aparecen otras formas de organización cooperativa, y hacia finales de los 20, principios de los 30,
ya había un régimen de cooperativas asociado a cooperativas de consumo y de otro tipo. Y en 1935, cuando se hacen las grandes reformas bancarias y hace surgir el Banco Nacional de Costa Rica, el Banco Nacional de Costa Rica desarrolla su departamento de cooperativas como uno de los brazos más importantes de la institucionalidad pública del país para fortalecer el régimen cooperativo, del impacto y el apoyo que va a haber del movimiento bancario nacional, estatal en ese momento al sector cooperativo. Van a surgir en la década del 40 cooperativas como la Dos Pinos o Cooperativa Victoria, que son dos instituciones que todavía hoy tienen una gran fortaleza institucional y son muy grandes, algunas con una proyección internacional como tiene la Cooperativa Dos Pinos en toda Centroamérica y el Caribe. Entonces, de ahí vienen esos procesos cooperativos y la Iglesia preocupándose por neutralizar la acción de los comunistas en el sector agrario y en el sector cooperativo, donde los comunistas también tenían alguna influencia en aquellos años. La crisis de la Guerra Mundial condujo a una situación particular. Nosotros teníamos relaciones con Alemania nazi y hasta 1942, prácticamente, o hasta diciembre de 1941. En ese año, diciembre de 1941, los japoneses, aliados de Hitler y de Mussolini, el dirigente fascista italiano, ataca la base militar de Pearl Harbor en el Japón, y eso provoca que los Estados Unidos, agredidos en esa base militar, se ven obligados a participar directamente de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. En esa Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos no había empezado a jugar un papel importante ni determinante. En 1939, cuando Hitler avanza sobre Polonia y Europa, Estados Unidos está marginal del proceso. En cierta manera está marginal porque le interesa también que Hitler acabe con la Unión Soviética y no le interesa meterse a defender a la Unión Soviética, que era el objetivo político más fuerte de Hitler. Sí estaba el avance sobre las democracias europeas, pero cuando atacan Pearl Harbor, Estados Unidos se ve obligado a participar, y en ese sentido, diciembre de 1941, no solo participa integrándose a la guerra contra Hitler, sino que se alía a la Unión Soviética, a Francia, Inglaterra, y forman el conjunto de los aliados en la lucha contra el eje nazifascista, que era Alemania, Italia y Japón, y solicita a Estados Unidos, a los presidentes de América Latina, que se solidaricen con ellos, y el gobierno de Costa Rica, después de recibir una conversación directa del presidente Roosevelt con el presidente Rafael Ángel Calderón, el doctor Calderón Guardia no solo se identifica con los Estados Unidos en la agresión que ha sufrido, sino que declara en los primeros días de diciembre de 1941 la guerra a Italia, Alemania y Japón. Y con ese motivo entramos nosotros a la Segunda Guerra Mundial de aliados del eje antinazi o de la alianza antinazi, donde estaba la Unión Soviética. Y esa declaratoria de guerra a la Alemania nazi provoca una ruptura del sector de León Cortés, que era un sector vinculado al capital alemán costarricense y a los negocios con Alemania, con el gobierno de Calderón Guardia, e intentan incluso hasta un golpe de Estado que no se llega a realizar. En medio de esta crisis política es cuando se produce un acercamiento del Partido Comunista hacia el gobierno para que el gobierno de Calderón no dimita, no caiga, no renuncie frente a ese vacío de poder que le hizo el cortesismo. Y la Iglesia Católica, que ya había cambiado de obispo y estaba Monseñor Sanabria, que había apoyado la candidatura de Calderón Guardia, está de acuerdo con la posibilidad de que ese mantenimiento del doctor Calderón Guardia por el resto de su gobierno, el año 42 y 43, se haga en alianza con el Partido Comunista, para lo cual inician un proceso de conversaciones políticas que conducen a varias cosas importantes. Una, sostener al gobierno del doctor Calderón Guardia durante el año 42 y 43, en lo que queda. Dos,
impulsar la reforma constitucional para aprobar las garantías sociales que se aprueban en el año 43. 3, para aprobar el Código de Trabajo, que era una preocupación que se venía dando en Costa Rica de los trabajadores. El Ministerio de Trabajo se había creado en 1928, justo cuando se creó el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura en esa misma época, se intentó crear un código de trabajo, incluso se llegó a redactar el índice de lo que el código de trabajo debía contener. Sin embargo, no se redactó, curiosamente no se redactó, y permanece esa idea del código de trabajo ahí en una tradición de luchas de legislación obreras y de trabajadores importantes en el país que venía dándose, y porque entre el año 1938 y 1941 también Enrique Benavides, que en esa época era dirigente comunista, había empezado a escribir sobre la necesidad de un código de trabajo en Costa Rica. Empieza a formularse esa necesidad y el gobierno integra una comisión para redactar ese código de trabajo, que termina redactándose en el año 43 y aprobándose igualmente en el año 43, con motivo de esa alianza que había surgido entre el Partido Comunista, el gobierno y la Iglesia. A esto hay que entender también que la Iglesia, para apoyar la alianza, le exige al Partido Comunista cambiar de nombre. Y, entre otras cosas, el Partido Comunista cambia de nombre, no era un problema de nombre. Así cambia de Partido Comunista de Costa Rica a Vanguardia Popular, que es como se llama el Partido Comunista actualmente en Costa Rica. Igualmente, la Iglesia modifica su actitud anticomunista, de llamar a los trabajadores a que no ingresaran al Partido Comunista, pronunciándose públicamente y diciendo que los trabajadores podían ingresar a la nueva organización Vanguardia Popular sin cargo de conciencia alguna, es decir, no era un pecado ser comunista, o no era un pecado ser miembro del Partido Comunista, como hasta entonces la Iglesia acusaba. En ese sentido se inicia esa transformación importante de el año 42-43, y las garantías sociales y el Código de Trabajo se aprueban, entran en vigencia el 15 de septiembre de 1943, bajo la idea de la celebración de la segunda independencia nacional. El 15 de septiembre de 1943 se celebró de esa forma. Pero la otra cosa importante es que la Iglesia, que venía preocupada desde tiempo atrás en la presencia comunista en el movimiento sindical, y ya con Sanabria, como Monseñor Sanabria había empezado a organizar dirigentes eclesiásticos, sacerdotes, para trabajar en el movimiento sindical, estaba impulsando la creación de una nueva organización sindical en Costa Rica que se va a llamar Confederación de Trabajadores Costarricenses Rerum Novarum. Rerum Novarum en honor o en memoria de la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Hasta ese momento los comunistas eran los únicos que dirigían el movimiento sindical. Habíamos dicho que el movimiento sindical en Costa Rica era único y unitario, una sola organización sindical para todo el país, y unitario porque en ella estaban todos los distintos grupos de sindicatos y las distintas corrientes sindicales que podían organizarse. Con la creación de la Rerum Novarum, el Partido Comunista pues no estaba muy de acuerdo, pero al final estaba aceptando la organización de la Rerum Novarum como parte de la alianza con la Iglesia Católica. Para los comunistas, dos organizaciones sindicales significaba dividir el movimiento sindical, y dividirlo significaba debilitarlo. Para la Iglesia Católica, el mensaje a los comunistas era que una organización sindical dirigida por la Iglesia no debilitaba el movimiento sindical, sino que lo fortalecía. Monseñor Sanabria sostenía la tesis, que la podemos resumir de esta manera: hasta ahora los comunistas han dirigido los sindicatos de manera única. Muchos trabajadores no entran a los sindicatos porque los dirigen los comunistas. Pero si nosotros, la Iglesia, crea sindicatos, muchos trabajadores ingresarán a la organización sindical dirigida por la Iglesia, y con eso se fortalece la organización sindical. Esa era más o menos la tesis de Sanabria, y en ese sentido los comunistas, aceptando la alianza Iglesia
gobierno Calderón y de ellos aceptaron la creación de la Rerum Novarum como una organización sindical impulsada por la Iglesia. En todo caso, me parece a mí que históricamente no lo pudieron haber evitado tampoco. Pero resultado de esa creación de la Rerum Novarum, la Caja Costarricense del Seguro Social, que ya había sido impulsada por el doctor Calderón Guardia y tenía 2 representantes obreros, representantes de la Unión General de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, dirigida por los comunistas, que eran Rodolfo Guzmán, un líder sindical zapatero, y Enrique Benavides, que eran los 2 representantes obreros en la junta directiva de la Caja. El Partido Comunista cede uno de sus campos a un representante de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum de la Iglesia Católica. Entonces sacrifican a Enrique Benavides para que entre Benjamín Núñez Vargas a la junta directiva. De esa manera, las 2 grandes centrales sindicales del país se vieron representadas en la junta directiva de la Caja, y eso así arranca el año prácticamente 43 con esta nueva reorganización del movimiento sindical del país. Desde entonces, desde 1943 hasta hoy, el movimiento sindical se ha desenvuelto en Costa Rica con distintas organizaciones sindicales nacionales. Para la década del 40, 2 grandes centrales sindicales, la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, dirigida por los comunistas, y la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, dirigida por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, en alianza con el gobierno y en alianza con los comunistas, apoya la candidatura de Teodoro Picado, y el Partido Republicano y el Partido Vanguardia Popular constituyen una coalición política que se llamó Bloque de la Victoria, con lo cual participaron en las elecciones de 1944 con ese nombre de Bloque de la Victoria. Y en esas condiciones fue electo Teodoro Picado, derrotando a León Cortés, que volvía a aspirar a la campaña, a la candidatura presidencial del año 44, apoyado por los sectores conservadores. Ya para esa época se habían desarrollado los sectores de las clases medias en Costa Rica y los sectores socialdemócratas, aglutinados alrededor de un núcleo de intelectuales muy importante que tiene por centro de reunión la revista Surco y la constitución del Partido Demócrata y Socialdemócrata, que también llegaron a publicar un periódico socialdemócrata, el Socialdemócrata, en el año 43 y 44, y donde llevan a cabo el surgimiento de estas nuevas ideas políticas en el país de manera organizada, enfrentando al gobierno de Calderón Guardia y enfrentando a la coalición y a la alianza Caldero Comunista del gobierno Calderón Guardia y a la coalición del Bloque de la Victoria, que da origen al gobierno de Teodoro Picado. Ese es el escenario que va a conducir directamente en la década del 40 para mediados de la década y para la época en que se va a desarrollar poco tiempo después la Guerra Civil de 1948.